Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Hoy hace 25 años, el humor, el ingenio, la inteligencia y el buen periodismo hecho desde el mundo de la crítica y digamos desde ese humor tan letal pero también tan fino, sufrieron un golpe irreparable. Con el asesinato de Jaime Garzón a manos de sicarios, a manos de representantes de esa violencia que hoy, 25 años después, siguen causándole tanto daño a nuestro país. Es una muerte que la sentimos como compañeros que tuvimos el honor de ser de Jaime, quien hizo parte de esta casa, del canal Caracol, de Noticias Caracol, y que 25 años después, digámoslo de alguna manera, lo seguimos extrañando. Hoy queremos rendirle un homenaje a ese gran periodista, a ese gran humorista, a ese ingenioso colombiano, quien fue Jaime Garzón. ¿Me acompaña Carlos Barragán? ¿Qué tal, José? Bueno, buenas noches, Carlos. Pues arranquemos por lo más complejo. Hoy hace 25 años, como les decía, fue asesinado Jaime cuando se dirigía a, creo que a los estudios de Radionet. De Radionet, eso es por los lados de Corferias. Sí, muy cerca de Corferias, al lado de CMI. Pues Carlos fue la primera persona, uno de los primeros periodistas que llegó al lugar y tuvo el infortunio de contarnos lo que acaba de pasar. Carlos, ¿qué recuerda de ese día? ¿Qué tal, José? Pues más o menos faltando unos 10 minutos para las 6 de la mañana, la hora que acostumbraba a llegar el equipo de la mesa de Yamid, a su programa en Radionet. Yamid Amad. Yamid Amad. Y bueno, yo estaba en la sala de redacción, yo era un periodista más que hacía los boletines, pero trabajábamos mucho con esa mesa de trabajo. Jaime Garzón ya venía advirtiendo desde semanas atrás que habían amenazas en su contra, amenazas de muerte, de muy buenas fuentes le decían que ya incluso se había pagado por acabar con su vida. Y trató por varios medios de llegar a las personas que habían ordenado supuestamente su asesinato. Ese día en la mañana, faltando unos 10 minutos para las 6, Carlitos, que era el conductor de Yamid, se da cuenta que la camioneta de Jaime está estrellada contra un poste. Pasa ligeramente el carro y piensan ellos que sufrió un accidente. Se baja Carlos a mirar a ver si puede auxiliarlo y se da cuenta que su rostro está bañado en sangre. Entonces inmediatamente se sube al carro, llega a Radionet. Yo recuerdo un momento muy difícil del jefe de Yamid, porque se lamentaba de lo que había sucedido. O sea, era una vaina irreparable. Llegó Néstor Morales y dice, mataron a Jaime. ¿En dónde? No, aquí en la esquina. Yo llegué al sitio, me llamó Aida Luz Herrera, que era la jefe de redacción, y dice, tenemos que contarle al país que han matado a nuestro compañero Jaime Garzón. Carlos Barragán está en el sitio. Y yo traté, José, de hacer como una descripción de lo que estaba viendo, de la camioneta, un vehículo sin placas, estaba estrellado contra ese poste, y Jaime tenía a veces ese saco blanco que siempre se ponía todos los viernes, no había un viernes que no se lo pusiera, y estaba allí. Al menos 3 o 4 disparos yo le alcancé a contar y le decía yo a Aida Luz, sí, es Jaime y está muerto. Yo lo llamé varias veces, Jaime, Jaime, y pues obviamente no. Fue muy duro, porque llegó un momento, José, que yo no podía. ¿Qué más cuento? Yo me acuerdo, y quiero compartir este recuerdo, que yo iba también para el canal Caracol, que en ese momento quedaba en la Soledad, en cercanías al Parkway, y yo me acuerdo que yo puse la emisora, una emisora, no me acuerdo, obviamente, y empecé a escuchar a Carlos. Y yo recuerdo que usted iba narrando lo que estaba viendo, pero al mismo tiempo iba llorando. Sí, yo me acuerdo que usted lloraba. Es muy complejo contar la muerte de alguien cercano, pero mucho más si se trata de un colega. Este es un hecho que 25 años después, Carlos, yo creo que el humor y yo creo que todos estos años después de la partida tan trágica y tan terrible de Jaime, el país no lo supera, porque todos los días de la vida, o muy a menudo decimos, ¿cómo estaría Jaime Garzón? ¿Qué estaría haciendo con todo lo que ha pasado, con todos estos gobiernos? Bueno, para quienes nos están viendo y quieren recordar al gran Jaime, pero para quienes nos están viendo y no tienen alguna idea de quién era Jaime Garzón, ahora pasemos a esas dimensiones de Jaime Garzón.
Hablemos primero de la dimensión periodística, Carlos. ¿Por qué era tan importante Jaime desde el punto de vista periodístico? Era una persona que a través de sus personajes, Heriberto de la Calle, Néstor Elí, Dioselina Tibana, contaba las historias o infidencias de lo que sucedía en un gobierno y le narraba a los colombianos de una manera muy sucinta, muy de pueblo, qué era lo que realmente estaba sucediendo en el país. Nos hacía caer en cuenta de lo que estaban haciendo nuestros gobernantes, de cómo se legislaba o cómo se impartía justicia en Colombia, a través del humor. Yo creo que el humor era la herramienta para crear opinión. Yo creo que uno de los principales, yo no sé, blancos, podemos decir así, u objetivos de Jaime Garzón era la clase política. O sea, pues Jaime se caracterizó por representar a varios, pero los políticos por lo general eran el objetivo de Jaime, y si hay alguien que sabe de política y ha cubierto el mundo político es nuestro compañero Wilson Quimbay, jefe de misión de Noticias Caracol. Wilson, buenas noches. Buenas noches, José Luis. Buenas noches, Carlitos Barragán. Bueno, desde lo político, Wilson, ¿por qué Jaime se hizo tan famoso, digamos, a través de sus personajes, por esa crítica tan aguda que hacía contra la clase política? Pues es que siempre a lo político es lo más fácil de caricaturizar, ¿cierto? Los políticos que son, pues desafortunadamente ellos son los que encarnan hoy día el tema de la controversia, de la corrupción, que fue lo que básicamente le apuntaba Jaime, ¿no? Entonces, por eso, pues, era muy fácil hacer caricatura con él, y ese hombre, con ese talento tan brutal, pues le era mucho más fácil aún, ¿cierto? Y como decía Barragán ahorita, pues le hacía uno más cerquita a todos esos temas, le hablaba a la gente, ¿no? Era lo que pensaba la gente, lo encarnaba Jaime, y pues con su talento cogía a los entre comillas, pobres políticos y pues los levantaba, los colocaba en su sitio, los desnudaban. Hablemos de personajes. Imitaba al expresidente Samper, a Pastrana, a Horacio Serpa. ¿A quién más? Bueno, a cualquiera de los Andrés presidentes. Pastrana. Andrés Sí. Pastrana, pero a cualquiera que estuviera en ese ranking de la posibilidad de llegar a ser presidente de la República. Yo creo una cosa, no sé si Wilson está de acuerdo, pero no había el mejor debate para un político, y si lo podía pasar, era enfrentarse a Heriberto de la Calle lustrándolo. Si pasaba ese debate con el emulador... Los políticos pagaban es decir, por llamarlo de alguna forma, por estar allí en la embolada con Jaime, sabiendo que los iban a levantar, pero era la mejor vitrina, ¿no? Como en el marketing se dice, habla mal o hable bien, pero habla de mí. Y los políticos se peleaban estar con Jaime, ¿no? Es que para quienes de pronto no lo tienen tan claro, Heriberto de la Calle quizás fue yo creo, Wilson y Carlos, que era el personaje más entrañable. Me acuerdo que el día del sepelio de Jaime, algunas personas salieron disfrazadas de Heriberto de la Calle y muchos lustrabotas salieron, sí, porque él era el que hacía ese personaje. Yo me acuerdo muchísimo de una entrevista en la que entrevista también al desaparecido Edgar Perea, que en ese entonces creo que era congresista, y le dijo... Iba a entrar al Congreso. Sí, le dijo, no, pero si los congresistas no roban, y le pegan la rodilla con el cepillo, y la inolvidable carcajada de Jaime era letal ahí. Era algo muy especial. ¿A usted no le da susto ir al Congreso? ¿Qué tal que le vayan y le roben todas esas cadenas que tiene, los anillos? Decía Jaime. Esos eran los, digamos, no chascarrillos, eran los apuntes claves para él definir a un sector político. Y hablando de políticos, Wilson, ¿se acuerda de Godofredo Cínico Caspa? Yo creo que ese fue otro de los personajes inolvidables de Jaime. ¿Por qué este Godofredo era tan famoso? Claro, que él encarnaba básicamente a ese Godofredo cínico, eran los conservadores recalcitrantes ortodoxos, eso era lo que él quería mostrar allí básicamente, y pues claro, fue el mega personaje también para mostrar esa ultraderecha supremamente arraigada como diría un escritor, ¿no? Todo es cuestión de principios, se puso en su personaje esa vez Frank Ramírez, ¿no? Ese es otro de sus grandes personajes, y claro que generó mucho escozor también entre la gente de derecha, pero que le encantaba también a ellos, esos de derecha, estar allá con Jaime, ¿no? Por lo menos que él los encarnara. Otro personaje inolvidable fue
Dioselina Tibaná. que en esa época ella era como la cocinera de La Palacio. chef, era la chef de Palacio. Cocinera de Palacio. Entonces, ella no solo contaba chismes de lo que estaba sucediendo, sino elaboraba unas recetas. Claro. ¿Qué recuerda ese personaje? Ella contaba era quiénes iban a Palacio y con qué propósito y qué comían. Y a través de la comida, pues, definía el personaje. Pero yo les quiero preguntar a ustedes, si Jaime hoy estuviera vivo, tendría 63 años. Y si esos personajes vivieran, ¿ustedes qué se imaginarían que eso estaría hablando justamente del gobierno actual? ¿Jaime sería crítico? Jaime, ¿los personajes serían lo que son o lo que fueron? Wilson, siga. A ver. No, pues tendría mucha más riqueza, o sea, hay muchos personajes para caricaturizar, ¿no? Y hoy más que nunca, pienso yo, o sea, él tendría muchísimo insumo, ¿no? Pero de hecho, mire que de esos personajes que hizo Jaime, muchos han recogido, el día de hoy, muchos humoristas los han recogido, ¿no? Hombres y mujeres han tratado de reencauchar eso de Jaime, ¿no? Es decir, la realidad se encarga todos los días de actualizar a Jaime Garzón, ¿no? Es que hay un tema muy importante en Jaime y era que de alguna manera cogía un personaje, en el buen sentido de la palabra le daba con toda, pero algunos, lo que decía Wilson, pues terminaban o muy furiosos o terminaban pues riéndose, pero no se salvaron tampoco los militares. Había un reporte desde el Ministerio de Defensa con las fuerzas militares, el Quemando Central. Había una periodista Gomela que también cayó en las garras. Inti de la Hoz. Había uno que era como el estudiante de izquierda que salía con el buzo y una mochila. El compañero Lenin. Es decir, Jaime tuvo la maravillosa cualidad de representar a todos y cada uno, pues yo no sé si a todos, pero a muchos de los principales personajes de nuestra sociedad. Esa era una de las grandes ventajas de Jaime, Carlos. Y ¿sabe qué me gustaba mucho? Que el domingo, cuando salía el programa Cuac o Sociedad, el tema a hablar el día lunes a primera hora, en el desayuno, en el café, era ¿vieron Cuac? ¿Vieron lo que hizo Jaime ¿vieron la entrevista que le hicieron al presidente? Bueno, yo creo que eso fue una época muy importante para Jaime Garzón, para los libretistas. Y yo quería hacer ese apunte, no sé, porque ahorita en la radio yo he visto que digamos que humoristas, ellos son humoristas, ellos libretean, ¿cierto? Jaime era el repentismo total. Simplemente se sentaba, ponía el tema y Jaime hablaba. ¿Qué iba a decir, Wilson, sobre el tema de la repentización de Jaime? No, justamente sobre eso, ¿no? En la nota que se mostró esta mañana en el canal Caracol, que se ha mostrado en las emisiones que hizo Álvaro Freddy Acevedo, también megaperiodista, que hace un reportaje sobre Jaime Garzón, y hablaba con, ¿cómo es que se llamaba esta persona que le colabora tanto? A Jaime, ayúdenme. No recuerdo. ¿Corral? El actor. ¿Arias? Diego León Hoyos. Diego León Hoyos, que era el compañero de él en Cuac. Sí. Diego León. Y él decía cómo estaba el libreto, pero el libreto muchas veces era lo de menos para Jaime, porque el repentismo estaba por encima de ese libreto, entonces todo era absolutamente divertido. Entonces, era una genialidad sin límites la de Jaime, pues todo el mundo era, imagínense, trabajando con él, pues era gozando todo el tiempo, ¿no? María Leona Santo Domingo se llamaba. Y era... Se gozaría mucho para y José Luis. Y ojo, para quienes crean que los periodistas nos salvábamos de la aguda pluma o lengua de Jaime, Jaime nos daba durísimo a nosotros. ¿Y cuál era la frase de él? Pues yo también estaba... ¿Cuál era la frase de Jaime? No, pues amigo periodista, hágase bachiller. Hágase bachiller. Eso tenía unas implicaciones de decir como, hey, le falta a usted formación, le falta prepararse más. Era muy crítico con nosotros. Y hay un colegio que se llama Jaime Garzón. Hoy estuvieron algunos estudiantes en el sitio donde se hizo un homenaje y se pusieron unas flores. Y decían estos muchachos que el principal legado que dejaba Jaime para ellos era: lea para que hablemos. No para minimizar a la persona que está hablando, sino para podernos entender. Si usted lee y yo leo, nos podemos entender. Podemos dialogar y podemos llegar a un punto de acuerdo. Podemos al menos dialogar.
Yo creo que será Jaime Garzón. Y hay una charla que creo, no sé si ustedes la han visto, que es famosa en YouTube. No sé cuántas vistas y descargas tiene tantos años después, que es una charla que le dio a los estudiantes de la Universidad del Valle. Eso es una pieza magistral de crítica a nuestra sociedad y a nuestro país. No sé si ustedes la recuerdan, Wilson. Sí, y usted la pone hoy y es vigente. No, es impresionante. Y quienes nos están viendo y tienen la oportunidad, no recuerdo el nombre exacto, pero pongan Jaime Garzón, charla Universidad del Valle, es letal. O sea, nos coge y nos desnuda como país. Yo me voy a devolver un poco y quiero compartir con ustedes algo que ya saliéndonos un poco del tema, digamos, del humor de Jaime, y que da mucha tristeza recordarlo, pero yo lo quiero recordar hoy, es que días antes del asesinato, Jaime se iba a subir con nosotros, con unas personas que estaban conmigo a un carro y no quiso. Nosotros nos fuimos íbamos a un sitio y Jaime se subió y después dijo, no, yo me bajo aquí. Y él llegó al restaurante y después nos dijo, no, yo no puedo andar con nadie porque yo sé que me van a hacer algo y no quiero que ustedes sufran las consecuencias. Éramos algunas personas que íbamos con Jaime ahí. A mí nunca en la vida se me va a olvidar eso. Eso es algo que me va a acompañar hasta el último día de mi vida, porque no sé si Jaime implícitamente nos protegía o nos salvó la vida. Uno vaya a saber si a él lo estaban siguiendo, era un hecho. Claro. Y él sabía lo que iba a pasar. Es muy triste que tantos años después esa violencia, esa intolerancia, porque a muchas personas odiaban visceralmente a Jaime por el humor que hacía y no lo entendían, Wilson y Carlos. Creo que Wilson también tuvo una experiencia similar a la de José Luis, también en un restaurante, ¿no, Wilson? Días antes de que fuera el atentado contra Jaime. No, fue en la sala de redacción. Yo confieso que yo no era muy allegado con Jaime porque Jaime pues era muy montador y uno siempre andaba corriendo. Y entonces llegó el día miércoles, miércoles 11 de agosto. Él llega a la sala de redacción, llegó más temprano que siempre. Estábamos ahí con otros periodistas, Miller Rubio, Lina María Correa y yo, estábamos los tres preparando los temas. Tocaba llegar con mucha antelación porque pues al jefe tocaba responderle muy bien. Y pum, apareció Jaime y él empieza a contarnos que estaba la noche anterior, o sea, que venía de la cárcel Modelo porque se iba a entrevistar con el Tomate, nos dijo, buscando hablar con Castaño. ¿Y por qué? Dijo, pues porque el tipo me va a matar. Y entonces que lo han tenido todo el día ahí hasta que bien tarde dice, hombre, sí, me van a ayudar o no me van a ayudar, y lo han comunicado desde la cárcel con Castaño. Y Castaño le dijo, Jaime le dice, oye, ¿usted me va a matar? Este dice, no, ¿quién le dijo a usted eso? Sí, usted me va a matar. Dijo, ¿puedo hablar yo con usted? Entonces Castaño le responde, ¿y usted sí se atrevería? Dijo, claro. Ah, bueno, listo, entonces hablamos. Y entonces que Jaime le dice, pero sí, pero al fin, ¿qué? ¿Yo qué hago? ¿Qué hago? Dijo, no, usted tranquilo. Y entonces nos dice él, bueno, ¿ustedes qué creen? Yo pues ingenuamente le dije, pues esta gente son gente de palabra, todos esos narcos, toda esa gente viven de la palabra, eso no va a pasar nada, ¿cierto? Tal vez uno pensando con el deseo. Y empezamos a hacer bromas, ¿no? Humor cruel ahí con Jaime, que no, pues que se iba a comprar unos interiores porque si de pronto le pasaba algo, pues para no quedar con sus calzoncillos rotos. En fin, todo ese humor cruel que se hacía con Jaime. Y pues miércoles, esto era miércoles y cuando el viernes sale la noticia es tan arrecha, 48 horas después, pues fue un golpe supremamente espantoso. Es decir, no alcanzaron a reversar la orden, que fue lo que pasó ahí. Y esa fue la única vez en mi vida que yo compartí con Jaime, así como muy de manera, ¿qué digo? Es como habla uno desde el fondo del alma, desde lo humano, ¿no? No me ha pasado, entonces el impacto para mí fue brutal. Era una persona que incluso éramos víctimas todos en la redacción del noticiero, porque cuando hacía el personaje de Heriberto andaba como con esa cosita para echar agua que utilizan los lustrabotas, el spray para echarle agua a los zapatos, y entonces nos echaba agua a todos. Entonces en algún momento de la vida Jaime era como una especie de personaje que era en el buen sentido la palabra canzón, pero ese era Jaime Garzón. ¿Y sabe qué era importante? Jaime se ponía su atuendo de Heriberto Lacalle y usted no volvía a ver a Jaime Garzón. Ah, no. Hasta que él se desmaquillaba y se quitaba, ese era Heriberto hasta el final. Ni siquiera, porque muchas veces dice grabando, 5, 4, 3 grabando y es el personaje. No,
Jaime era Heriberto desde que se quitaba sus dientes hasta que se ponía la última prenda vestida. Y volviendo al día del sepelio de Jaime, nosotros estuvimos en la Plaza de Bolívar, la cantidad de gente que salió ese día dejó en claro el amor, el cariño que los colombianos le tenían a Jaime, Sí. porque era impresionante la cantidad de gente que se congregó en la Plaza de Bolívar, porque a él lo velaron, los restos del cuerpo fue velado en la Plaza de Bolívar, ahí en las escalinatas, y después salió la caravana, el cortejo fúnebre hacia el norte de Bogotá. Para las nuevas generaciones, ¿qué lenguaje, o más que lenguaje, qué frases o qué enseñanzas les deja una persona del tamaño y de la dimensión de Jaime Garzón? Carlos, por ejemplo. Las nuevas generaciones empezaron a conocer a Jaime Garzón ya muerto. Sí. A través de las redes sociales, a través del YouTube, por ejemplo, donde hay muchísimas piezas de Jaime Garzón, de su ironía, de su manera de contar la vida. Y yo creo que el pensamiento crítico de Jaime es el que, y reflexivo, es el que quedó en los muchachos que alcanzan a ver ese país que para ellos no ha cambiado, José. Porque ese país, esa radiografía de país que Jaime hacía a través de sus personajes, pareciera que es vigente en muchos aspectos de la vida nacional. En el religioso, en el político, en el educativo, en el propio estamento militar. Ese país de Jaime hoy existe. Wilson. Jaime Garzón, todos los días lo sentimos y lo vemos porque esto no ha cambiado, uno lo ve que todo sigue igual, ¿no? A veces se cambia tanto para seguir igual, pero de él destaco muchísimo además el que siempre hay que prepararse, ¿no? Lo que recordábamos hace un instante, ¿no? Periodista, hágase bachiller. Es decir, hay que prepararnos todo el tiempo, leer todo el tiempo y no criticar de manera tan fácil o subestimar al otro. Y yo creo que uno de los principales sueños de Jaime, que desafortunadamente no lo logró ver hecho realidad, fue la paz. Jaime era un incansable en eso y uno lo veía, esa imagen de Jaime con esa bandera, Con la bandera, sí. Esa bandera que creo que es la imagen de las más famosas de Jaime Garzón, Jaime soñaba con la paz. Creo que eso fue la liberación de una persona. Exacto. En ese momento que la bandera se está ondeando y él la tiene al frente de su pecho, era porque en ese helicóptero iban a llevar una persona que había recuperado la libertad, gracias a algunos contactos que había hecho Jaime con las personas que los tenían en cautiverio. Sí, y Jaime soñaba con eso. Inclusive alguien de manera malintencionada dijo cosas que no eran ciertas sobre Jaime, sobre esas liberaciones, sí. Y eso a la postre lo que hizo fue exacerbar los ánimos de quienes se habían propuesto acabar con ese ingenio. Yo creo que uno de los momentos más difíciles para el país o para cualquier sociedad es perder a personas del alcance de Jaime, porque vuelvo y digo, obviamente hoy hay unos humoristas de un alcance buenísimo en Colombia, ni más faltaba, pero Jaime era de otra dimensión. Claro, no estamos comparando, es que pero lo de Jaime era de otra dimensión. Jaime utilizaba el humor como herramienta, pero él era un generador de opinión. Era generar opinión todo el tiempo, en contra, a favor, a través de sus personajes, defendiendo una postura. Bueno, en fin, yo creo que ese Jaime lamentablemente no lo tenemos en ese momento en el periodismo. Pues bueno, este ha querido, digamos, ser como un homenaje, Wilson y Carlos, muchísimas gracias. Y no queremos despedir, digamos, Sala de Prensa sin ese informe del que hablaba Wilson. Wilson hablaba muy oportunamente de un informe que hizo nuestro compañero Álvaro Freddy Acevedo sobre Jaime Garzón. Y en él intervienen personas que tuvieron una vida muy cercana a Jaime. Diego León Hoyos, Antonio Morales, su hermano. Entonces queremos, antes los dejamos con esta historia de Álvaro Freddy Acevedo para que ustedes descubran ese otro aspecto de Jaime Garzón que a lo mejor nos ha faltado por contarles que lo cuentan quienes de verdad estuvieron todo el tiempo al lado de él durante muchos años. Porque es que son 25 años de
de aniversario de una muerte. Entonces hemos contado la parte humorística, la parte política, pero esta parte de las personas más humana, allegadas a Jaime, no se conocía. Listo. Wilson, muchísimas gracias. Un abrazo, muchas gracias para ti, Carlos, para los televidentes. Carlos, muchas gracias. Gracias, José. Nos dejamos con esta historia de Álvaro Freddy Acevedo, que recuerda lo que han sido estos 25 años sin Jaime Garzón. Buenas noches. San Juan de Sumapaz es una zona de una larga historia política, de un largo sufrimiento. Tenía 26 años cuando Jaime Garzón hizo sus primeras apariciones en televisión. Primero que todo, ¿me repite la pregunta, por favor? En esa época, era un joven alcalde de la Bogotá rural que luchaba contra molinos de viento en la localidad de Sumapaz. Su fugaz carrera como administrador público terminó pronto. Llegó el ministro. ¿Es el ministro de qué? Y en 1990, Garzón presentó su primera propuesta en la televisión nacional. Tenemos proyectos de elevar los impuestos. Sociedad era una inteligente parodia de la realidad que vivíamos en esos tormentosos años 90, cuando el país trabajaba en la confección de una nueva constitución. La pinta es lo de menos. El tiempo que los colombianos soportaban el rigor de sus guerras intestinas. Así veía Jaime el conflicto armado. El verdadero problema en la guerra en Colombia es la corrupción. Es que hay muy poquitos que se roban lo de todos. Y este país está muy orgulloso de ti. Yo también, presidente, a pesar de la inflación, la recesión, la inseguridad. Sociedad hacía una cruda pero divertida radiografía del país, una fórmula que cada emisión le robaba una sonrisa a la gente en medio de la hecatombe. Así lo describe su amigo y compañero en esta aventura creativa, el actor Diego León Hoyos. Pues, ¿qué pasaba con Jaime? Que lo que decía Jaime era tan inesperado, ¿no? Era tan irreverente, pero de todas maneras tan factible y tan real, que el choque que ocurría en la cabeza de la gente era que se morían de la risa. ¿Puede llevar esas cosas de oro al Congreso? ¿No le da miedo que se las roben allá? No, el Congreso no roba. Pero más allá de su crítica mordaz, su obra fue una experiencia pedagógica que puso a los colombianos a pensar más en la actualidad política, cuenta Antonio Morales, libretista de Cuac, el noticiero, su segundo proyecto. Desde la Casa de Nariño les informé. Adelante tú, Emerson, con las noticias. Lo más curioso de Cuac, y quizás lo mejor, además de la risa, fue que contribuimos en elevar el nivel de comprensión y de conciencia sobre la realidad nacional de un montón de gente, millones, a través del ejercicio del humor y de la sátira y del sarcasmo. Jaime Garzón era un hombre político que utilizó el humor como una herramienta para difundir su aguda visión del mundo, un soñador que nunca dejó de soñar. Yo creo que en unos 20, 25 años, cuando la sensatez de los gobernantes llegue, habrá que pensar en una sola nación, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, una sola nación. ¿Usted fue el que quitó las propagandas de las hembras buenas, esas de las 10 de la noche? No, yo no sé. Trabajar con Garzón, cuentan sus amigos, era meterse en una locura creativa donde cualquier cosa podía ocurrir. Entonces el trabajo con él era un trabajo muy estimulante, primero porque era muy inteligente, conocía muy bien el país, tenía una perspectiva crítica sobre él muy grande, pero además era genial. Embolador es varón y que las embola todas. Pero desde luego, en medio de toda esa rumba, porque también había de eso, había una estructura muy clara de lo que queríamos decir, criticar, de enfrentar al poder y ponerlo en evidencia con una inmensa ridiculez, antes y ahora. Y había una seriedad en medio de la mamadera de gallo. Pero el hilo conductor era la risa en todo. ¿Los jesuitas sí son célibes? Sí, claro. Sus personajes encarnaban tanto al colombiano común, como Heriberto de la Calle, como a los personajes de la política nacional. Colombianos, Nora, los niños y yo. E incluso la irreverencia con el poder castrense. El que mando central se permite informar a la opinión pública que... Llevamos mucho tiempo hablando mierda. Antonio recuerda su conversación con el entonces comandante del ejército, general José Manuel Bonet. Me dijo, no hablen de operaciones, esa vaina se llama operativo.
y nos empezó a dar una cartilla mamando gallo el general Bonet, que era un general progresista y chévere, dándonos clases de cómo es el lenguaje militar. Cojan oficio, ala, dejen la cursilería. Ese mundo vestido de mamadera de gallo gravitaba en un país que parecía desmoronarse en medio del conflicto armado. Y Jaime no era indiferente con el dolor ajeno. ¿Y usted es el jefe de prensa de las FARC? No soy el jefe de prensa de las FARC, soy el jefe de prensa suyo aquí en este momento y hábleme pasito. La gente que de verdad lleva el problema encima, como decimos aquí, lleva del bulto, es la gente que está en la mitad y es la que está secuestrada, sufriendo, y las familias afuera. Ese es el problema. Para su círculo de amigos, ese fue el principio del fin, porque no todos interpretaron su gesto humanitario. Inmediatamente fue criticado por la derecha y por la extrema derecha, diciendo que estaba negociando los secuestros, lo cual es totalmente falso. Y en esa especie de ámbito oscuro se fue generando la dinámica de los autores ideológicos de ver en Jaime a un enemigo de ellos y una persona peligrosa. O sea, lo cogen por aquí o lo cogen por allá. Jaime entró en esa macabra lista de perseguidos por una alianza entre fuerzas paramilitares y miembros de la extrema derecha. ¿Ese que va ahí no es el presidente? ¿Cuál? ¿El del bigotillo? No, el barrigón es el de la toalla verde. Su asesinato provocó un duelo nacional que parece no tener fin, tan inmenso como la impunidad del crimen, cuenta su hermano Alfredo Garzón. Como dice el poeta J. Mario Arbeláez, los asesinos de Jaime continúan dejando la huella fresca de su crimen, porque todos están campantes. Bueno, es un caso de impunidad rampante. Fue un golpe tan duro que muchos aún no se reponen y sienten cada día su ausencia. Este país que es tan violento, que es tan intolerante, ¿no? Este país, no el país, sino quien lo haya hecho, cometió uno de los crímenes más aterradores que puede cometer una organización ciudadana, que es asesinar a una de las personas más luminosas, más inteligentes y más divertidas de todo el conglomerado. Es absolutamente inverosímil que eso haya pasado. No vi por ninguna parte a ninguna de Ciencias Políticas de los Andes ni a ninguna de Comunicación Social de la Ponti. Hoy se cumplen 25 años de su magnicidio y propios y extraños lo recuerdan a su manera, porque para ellos Jaime burló a la muerte. Su recuerdo sigue vivo entre los colombianos. Su hermano lanzó su novela gráfica Garzón, un duelo imposible, un tributo a su memoria. El duelo de Jaime se volvió un duelo colectivo, un duelo de buena parte del país, y es un duelo que es imposible porque cada que asesinan, por ejemplo, un líder social, yo siento que están asesinando a Jaime. Aló. Andrés, ¿qué hubo? ¿Que usted me necesita otra vez? Su legado perdurará por siempre y sus huellas no podrán ser borradas, cuenta la dramaturga y coautora del libro Verónica Orozco. Y ahí uno ve como la siembra de Jaime Garzón y es como una generación comprometida con dar, o sea, citando las palabras de él, darse la pela por la paz. Si se paran, volver a sentarlos. Si fracasa, volver a intentarlo. Entonces siento que reverbera pues como su determinación por la paz. ¿Dijo usted, comandante Manuel? No. Pero sin olvidar que la risa es un remedio infalible. Por ejemplo, ¿usted conoce a Mauricio Vargas, el periodista? Sí. ¡Ese es un huesazo! Yo lo puedo resumir de esta manera. Yo no confío en una persona que no sea capaz de burlarse de sí misma. Jaime le enseñó a este país a burlarse de sí mismo. Mi novio no es así. No, tan huevón, no. En el proceso de la constituyente, Jaime ayudó en la traducción del articulado a las lenguas indígenas. Su hermano dice que su esencia vive en este párrafo. Nadie llevará a nadie por encima de su corazón, ni le hará daño a su persona, así piense o diga diferente. Si ese fuera nuestro faro ético, sería un país distinto, el país que soñó Jaime Garzón. Bueno, sentémonos a hablar, dejémonos de echar bala, primero. Segundo, ¿qué quiere usted? ¿Qué pretende del establecimiento?
Tercero, desenmascaremos los que viven del negocio de la guerra.